John, Eliezer y Adriana les hablaremos de la soldadura. La soldadura es un proceso de fijación de material en donde la unión de dos o más piezas ocurre por una intervención de otro, a través de un arco eléctrico que genera niveles de calor óptimos para la labor del soldaje, y esta se puede realizar al aire libre, bajo el agua y en condiciones de cero gravedad. El principio general de la soldadura se compone de los siguientes elementos: el metal de base, el cordón de soldadura, la fuente de energía, ya sea llama, arco eléctrico o arco de plasma, el metal de aportación o el electrodo. Los tipos de uniones de soldadura son unión empalmada o de tope, que éstas se encuentran en el mismo plano y la unión se da por sus bordes. La unión de esquina es en partes que forman un ángulo recto y la unión se da en la esquina del ángulo. La unión de bordes en partes paralelas y la unión se hace en el borde común. Y la unión en T en partes perpendiculares y cuya unión se da en el punto donde se tocan. Tipos de soldadura: heterogénea, para materiales de distintas naturalezas, con o sin metal de aportación, puede ser blando o fuerte en sus resultados. Autógena, para materiales de igual naturaleza, pero sin metal de aportación. Soldaduras blandas, es aquella realizada debajo de 400 grados, cuyo material metálico de aportación es de una aleación del estaño y plomo. Soldaduras fuertes, que alcanzan temperaturas de hasta 800 grados, cuyos metales de aportación son aleaciones de la plata o el estaño, aunque también incorporan cobre o zinc. Soldaduras con gas y soplete, denominadas así por la reacción combustible al acetileno, alcanzan el rango de 3500 grados. También encontramos las soldaduras por presión o por frío. Debido a que la unión entre metales ocurre sin calor, su utilidad radica en no alterar la estructura de los materiales. Entre los procesos de soldadura encontramos la soldadura por arco metálico. Para esta soldadura se usa corriente eléctrica para formar un arco entre el material base y el electrodo combustible. Se realiza con equipos relativamente baratos, adecuados para el trabajo de taller y en campo. Este tipo de soldadura requiere de una máquina de soldar de corriente alterna o corriente continua, que va conectado hacia el portaelectrodos y un cable que va hacia tierra. La soldadura de arco metálico con gas. Este es un proceso semiautomático o automático que usa una alimentación continua de alambre como electrodos y una mezcla de gas inerte o semi-inerte. Su ventaja es que, como el electrodo es continuo, la velocidad de soldado va a ser mayor. El mecanismo de arrastre es el que impulsa el electrodo para que éste sea siempre continuo. La soldadura por arco de tungsteno. Es un proceso de soldadura que usa un electrodo de tungsteno no combustible, con una mezcla de gas inerte o semi-inerte y un material de relleno separado. Esta es útil para soldar materiales muy finos y es un método que se caracteriza por ser una soldadura de alta calidad. La soldadura por puntos. Es un popular método de soldadura por resistencia usado para juntar hojas de metal de hasta 3 milímetros de grosor. En este proceso los electrodos que se utilizan no son combustibles y además no se necesita un material de aporte para que se produzca la unión entre estas dos piezas, y se considera un tipo de soldadura rápida, limpia y fuerte. Beneficios del trabajo de soldadura. La principal ventaja de la soldadura en general es que permite la reparación de elementos que de otra manera deberían ser desechados y reemplazados por uno nuevo. Tiene la facilidad de limpiar los desechos y de rellenar espacios que lo requieran. Segundo, dependiendo del tipo de máquina de soldar a usar, se logran diferentes tipos de acabado. Limitación del trabajo de soldar. El costo es muy elevado, ya que se necesita un grado de experiencia técnica por parte del soldador. En ocasiones, la soldadura también produce un motor tóxico, una característica que obliga a preservar las vías respiratorias.